Buenas noches, nos encontramos en este momento en el atelier Nova Forma, rindiendo un merecido homenaje y reconocimiento a no solamente al compañero y hermano que está aquí conmigo compartiendo este espacio, sino a lo que representa el arte en un espacio genuinamente sanador, como el que aspira a hacer en su servicio a los seres el proceso del atelier de Nova Forma. La palabra atelier, que también es compartida o gabinete de servicio psicológico, como se dice en Europa, o atelier, como se dice en Francia, también es un atelier de la pintura, o sea que de alguna manera es un concepto que refiere a un espacio consagrado a un ejercicio de lo creativo. Antonio y yo, Antonio Erzuaga, el pintor que honra con su arte el espacio de Nova Forma, hemos sostenido una larga conversación a lo largo de, digamos, casi 2 décadas. Pero en los últimos días estábamos conversando un poco sobre el papel que tiene la imaginación del arte que realiza el compañero como una especie de facilitador de la experiencia de la salud mental. ¿Por qué? Porque entendemos y conversábamos en ese momento, Antonio y yo, que el arte es el ejercicio por excelencia en el que la imaginación se da como una potencia plena del alma de adentro hacia afuera. Una experiencia de un niño o de un joven o de un adulto consumiendo una serie de Netflix o jugando un videojuego de PlayStation o erotizándose en la experiencia del cafetín cibernético de Facebook o el interés pintado, Pinterest o cualquiera de estas ofertas, con todo lo que de valioso pueden tener, porque también son plataformas para comunicar lo cualitativo también, pero de algún modo son un ejercicio donde la imaginación le es entregada al sujeto humano de un modo altamente invasivo y proactivo de afuera hacia adentro. Casi imponente, de hecho, casi imponente. Ni siquiera ejercitas tu imaginación. ¿Harías esto? ¿Harías esto? Entonces, lo que yo entiendo es que el haber invitado a participar en esta experiencia y también en este periodo donde hoy es un punto coyuntural astronómico también de solsticio de invierno, y donde se da el fenómeno estelar de Belén, que tiene que ver con una experiencia de una fe en una capacidad del ojo estar viendo desde un estado de significado, una experiencia lejana, como la que el compañero ha logrado recrear, porque tiene una analogía con el cuento sapiencial del fuego, que entendemos que posiblemente es de raíces de influencia tradicional sufí. El compañero Antonio Erzuaga ha hecho una recreación pictórico y surrealista, altamente sugerente y de alto potencial transformador e incentivador de la imaginación activa, aquella de la que hablaba Jung, que era productora de salud y de reencuentro con lo mejor que de lo humano teníamos los seres humanos en nuestra individualidad. Y creo que el compañero, pues si nos puedes hablar un poco de la razón de ser de cada una de estas obras y de cómo tú ves la experiencia de estos quehaceres que compartimos, tú desde la pintura pictórica, yo desde un ejercicio de la pintura con la palabra, porque de algún modo me siento un aprendiz de pintor también, desde el lenguaje, desde el intento de la forma, de la nueva forma, como un espacio de sanación. La sanación es un ejercicio de creatividad también. Y la probabilidad individual de cada persona de autodesarrollarse desde las adentro hacia afuera y a su vez hacerse parte y partícipe de la experiencia de cada persona que tiene en su haber o en su diario, de una forma hasta casual o coloquial, sencillamente tropezando con una imagen que le sugiera algo y inmediatamente se expone a esa búsqueda interior y empieza a sugerir, wow, esto a mí me dice esto, me dice aquello, y sin ánimo de dañarle la magia a nadie. Realmente todos tenemos un artista y un creador, una maquinaria que nos confecciona imágenes, nos confecciona cuentos, nos confecciona historias, nos confecciona finales, nos confecciona sueños. Somos una fábrica de imágenes
y de sueños, pero como bien decía el compañero, que a la vez se funden en una energía creativa, creadora, universal, como por ejemplo el fenómeno de hoy, que qué privilegio poder ver aquella cosa que nos contaron tanto, ¿verdad? Que la Biblia dice, que el cuento de los reyes y demás, y entonces de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Claro. O sea, nos da la oportunidad histórica de constatar precisamente bajo unas circunstancias de una pandemia, de un estado de sitio que está viviendo la humanidad, la oportunidad de poder compartir creatividad se volvió el nuevo virus que nos invade a todos, porque hay gente que ha tenido este estado de crisis porque tiene que estar en la casa. Los artistas ahí los ves haciendo sus canciones. O sea, el momento del encuentro con el verdadero yo es terapéutico y es lo que tenemos por mandato, esa meditación ahora mismo, ese estate quieto, ese quédate en casa, ese tranquilo, cuida tu salud, no te agites, eso te baja las defensas. Estamos en un estado mixto de temor y creatividad, porque nos queremos sentir ocupados en algo y en algo útil. ¿Y qué más útil para el ser humano precisamente en este momento histórico de buscar en sus adentros? La experiencia de ser artista para mí ha sido una vital. Se convirtió desde mi niñez en el medio de transporte que yo tenía para poder comunicar claramente las imágenes de las cosas tal cual yo las entendía. Muchas veces somos estigmatizados los artistas por una razón u otra, pero tenemos que reconocer que la historia completa ha sido fabricada por los artistas, por los que imaginan, por los que inventan, y siempre está el artista de cada quien brindando una imagen para explicar cosas. Bueno, pero sin más, las emociones, lo que brinda el arte a nivel terapéutico, a nivel motor fino, el cerebro, en nuestro cuerpo, nuestra patología se transforma en un relato lírico en los artistas, ¿verdad? Que brindan con la música y demás, y en otros, pues como este servidor, en un relato pictórico. Desde el subconsciente venimos creando cosas que sin querer las hacemos y van hablando de nosotros mismos a través de las piezas. Pero en este caso yo tengo el privilegio de conocer a este hombre por casi 20 años ya, y tener la oportunidad de crecer a un nivel de conocimiento junto a él y con él como maestro en cierta forma, induciéndome, tentando, como dando esa vitamina que necesita cualquier persona que quiera buscar dentro de sí, porque no es el asunto de dibujar, sino es buscar qué vas a ilustrar y para qué sirve. Nosotros estamos expuestos y como personas, ¿verdad?, a ver el arte a veces como un producto. Muchas reacciones de la gente, adiante, pero eso es bien caro. Fíjate cómo el consumerismo nos ha establecido básicamente una barrera porque tratan de convertir el arte en un producto y no en una función social, espiritual, personal, saludista, porque mucha gente han sido privilegiados con programas de desvío, con tendencias suicidas o cosas así, y los mismos veteranos los trataban mucho con programas de arte. Hay un general de la Segunda Guerra Mundial que no podía dormir, pues obviamente por los estragos que estos eventos habían tenido en su psiquis, y se levantaba, en el mismo hospital de veteranos le pusieron materiales en la mano, se levantaba noche tras noche, cada vez que despertaba con un flashback, a dibujar lo que él creía que era su rostro, con la poca habilidad o ninguna que tenía, y de su intento, no frustrado, pero también reconociendo que no llegaba a las expectativas que él tenía de lo que es un artista o alguien que hace un autorretrato, pues surgió un gran poema en donde él decía: para mí la vida como un reloj de arena, un grano a la vez, hasta que se completa. ¿Sabe? Él hizo esta metáfora de la vivencia de su intento de ser artista con un proceso de vida. Y de eso es que le estamos queriendo compartir hoy la experiencia del compañero Jorge en su
consulta, ¿verdad?, como psicólogo, y como él me ha dicho y me ha expresado la eficacia que tiene a veces en un proceso de identificación de la persona. O sea, a veces tenemos que, yo no soy psicólogo, pero a veces solo te quedas callado y mirando a la gente a la cara, al rostro, te dicen exactamente lo que están pensando o lo que quieren que alguien escuche, como auxilio, tengo todos estos problemas, todas estas frustraciones, y ni te conocen. Eso pasa a diario. Y ahora que la gente casi no pueden hablarse, ni juntarse en ningún sitio, ni socializar como solían, pues esa válvula de escape está más restringida, y estamos en un momento histórico en donde el ser humano le compete el deber de buscar a sus adentros para entender con claridad qué es lo que quiere que surja de su vida en los afuera. Yo quería comentar, hermano, que cuando mencionas el arte como en lugar de como producto, como función del arte, si yo tuviera que enumerar lo que para mí representa un arte como el tuyo, que en el caso de este tríptico, si se pudiera, o de esta trilogía de propuestas pictóricas que yo en mi lectura particular es una serie de los 4 elementos, de los cuales tendríamos aquí el elemento del aire, tendríamos en el cuadro que está a mi izquierda el elemento del agua, y tendríamos en el cuadro que está al dorso de la entrada el elemento del fuego. La función del arte en estos lugares y en estas manifestaciones de puertas es una función de apertura. El arte, como yo siento que tú lo existencias, es un arte que genera espacios de apertura, y de aperturas analógicas, de aperturas de multiplicación de posibles interpretaciones de diferentes grados de semejanza con diferentes cosas. Si te fuera a dar un ejemplo, el sábado en el atardecer vino un participante, y de momento cuando yo le hice una pregunta tan sencilla como la que pudiera hacer en una prueba de discernimiento de avalúo de personalidad, como las pruebas Rorschach, las pruebas de tinta que debes haber visto, de manchas de tinta como de mariposa, que son estímulos de algún modo ambiguos, y la ambigüedad del estímulo es que es un tipo de sensación pictórica que no está cerrada en una interpretación unívoca, ni totalmente abierta en una interpretación desmesurada, sino que te deja un grado de ambigüedad que proyectivamente tu acto interpretativo como sujeto lo completa. Yo tuve un caso formidable el sábado, donde cuando le dije a una persona: ¿qué tú ves en esa foto? ¿Qué tú ves en esa imagen? ¿Qué tú ves en ese cuadro? La persona realizó una interpretación del cuadro que implícita y subyacentemente tenía el propio proceso de discernimiento de sí mismo que la persona nunca había discernido. La persona se dio cuenta, con una pregunta que yo le añadí a su formidable interpretación del cuadro, que el cuadro había funcionado como un recurso de mediación simbólica para que la persona pudiera interpretarse a sí mismo de un modo que nunca lo había hecho, sin la participación mediada de un espacio simbólico como un cuadro que de algún modo tiene una puerta, que de algún modo tiene un fuego en la lejanía, o que tiene una puerta que abre una escalera que llega al cielo, o que tiene una puerta en un espejo que abre una escalera que abre mundos infinitos. Y posibilidades direccionales. Que el denominador común, semántico y simbólico en estas obras es la función de puerta hacia espacios interpretativos abiertos, en los cuales un ser humano puede, en el acto de interpretar el cuadro, estar dando las propias claves de la interpretación de sí mismo de un modo que tal vez no hubiese sido capaz si lo hubiese intentado realizar esa interpretación sin la mediación simbólica de la experiencia sugerente y fascinante del arte, porque te da una sensación protegida,
donde de la misma manera que el niño no te puede decir las cosas en palabras, pero te las dice en dibujos y recrea su dolor, su tristeza, su trauma, su línea de abuso, su sufrimiento particular. Hace que la imagen hable lo que la palabra no puede hablar, y aquí la imagen hace que la interpretación interprete lo que la palabra no ha podido interpretar en la propia persona. Y la persona, yo les realicé una pregunta, Antonio, donde la persona misma se quedó como en un silencio porque se estaba dando cuenta, se encontró que lo que había estado haciendo en todo ese acto interpretativo presuntamente del cuadro había sido una experiencia en una tercera persona, en la tercera persona del sujeto del cuadro, que de algún modo era la primera persona de su propia subjetividad siendo interpretada a través del cuadro. Exacto, como un espejo la obra. La obra es un espejo, pero a diferencia del espejo naturalista convencional, es un espejo donde tú no ves en el reflejo la imagen de la superficie de lo que está mirando, sino una forma diferente de la interioridad de quien está mirando. Un espejo convencional te da la superficie externa del rostro, cuyos ojos miran. El espejo del arte te permite ver en la pieza del arte el reflejo de una interioridad que no es la de la superficie del rostro, de los ojos que están mirando. Es un ejercicio de espejo, pero un ejercicio mucho más profundo, porque en esa pieza de arte ha pasado también el proceso interior de la mirada de otro ser humano. Por lo tanto, esa pieza de arte es una criatura viva y es un ser vivo que de algún modo también él te mira a ti, de un modo que te permite verte en ti mismo de una manera que no te verías en un espejo convencional. Y ni siquiera yo puedo ver las cosas como tú las ves, porque la perspectiva tuya también es una que pretende y convierte esto en una herramienta para avanzar procesos de vida en otra gente. Yo a veces estoy pensando mientras pinto y digo, o estoy en el aspecto, no, tanta luz no, estoy en el aspecto de lo que es el color, de lo que es el proceso de lograr la visión que uno tiene o de lo que pretende y es un elemento ilustrar, pero jamás tenemos el poder, ni siquiera el plan de, bueno, parcialmente sí, ¿verdad? Porque uno sale con una intención, pero es que la experiencia vivencial del humano y lo que trasciende la creación, la creatividad, es lo que le da la verdadera magia a la pieza en su fin, a cualquiera. La experiencia, el que haya ido a un museo, wow, o sea, cuando estás expuesto a piezas de arte históricas y el guía te está contando la razón, ¿verdad? Esto fue una guerra o esto... Y una belleza adicional que se nos materializó hace algunos días, donde estábamos compartiendo con una persona aquí, si lo recordará. La persona insistía en que tú le proveyeras tú la interpretación de tu pieza a la persona, sin entender que ya la pieza era una vida propia, que habría sugerentes interpretaciones autónomas de cada observador y de cada mirada. Por lo tanto, un autor ante una pieza que ya ha emanado de su ser, es un espacio hermenéutico cerrado para el autor, y el autor ya es un contemplador más entre otros contempladores de una pieza que pasó por él, pero que adquirió autonomía y vida. Y la persona resistía a entender porque quería descansar en tu autoridad como autor de la obra, para que tú fueras autoridad como intérprete en su mente de la obra de la que él podía ser el propio intérprete. Sí, hay gente que no se da en el privilegio de tener su propia versión de sí, y esta es un factor bien lo podemos ver claramente, porque en el mismo asunto de las modas, ¿verdad? Y las modas son modas, y qué buenas son las modas, ¿verdad? Todo el mundo tiene una época, pero como podemos ver, la falta de identidad de la gente por los mismos procesos de su propia vida, como siempre quieren
dámelo completo. Bueno, si tengo el privilegio de conocer quién lo dibujó, dime qué estabas pensando cuando lo dibujaste. ¿Por qué dibujaste? Dame la interpretación de una vez por mí para no tener que pasar el trabajo de interpretarlo yo y constructivamente hacerme en ese proceso. Este tipo de conducta es la que nos ha de alguna forma victimizado a todo este tipo de, como estabas diciendo al principio, de productos ya impuestos. No, mira, mira lo del Pinterest, por ejemplo, que lo tocaste, ¿verdad? Y tremenda herramienta, porque a veces uno está corto de ideas de contra, como un amanecer, o Google, un amanecer, y tienes ahí tantas ideas y tú, contra, un amanecer, pues sí, con estos colores, a veces alguien te pide algo específico, y tú puedes acceder a eso, pero el proceso mental de desarrollar la obra y ponerla allá siempre es humano. Siempre es humano. Puedes tener y partir de una idea, pero qué linda la experiencia cuando la persona, en lugar de tener la oportunidad de ver una imagen, ¿verdad? Un producto, es wow, qué lindo este dibujo, esta cascada, este bosque, lo que sea, y se deleita en eso a través de su propio recuerdo y de su propia memoria, de la concepción de lo que en su adentro es el sitio o la cosa que está observando. Pero qué bueno cuando le dan a uno como artista la oportunidad de provocar en los adentros de alguien más una nueva experiencia, una experiencia alternativa a partir de la imagen que tú generas. Y yo a la vez tengo mis propias experiencias mientras estoy creando. A veces en el adentro estoy dibujando esto y ya estoy pensando que quisiera decir algo más alrededor de este tema en una segunda obra. O como Jorge que me sugiere, me da ese empuje de diantre, mira esta lectura, escucha este cuento, mira esto, este filósofo, eso es alimento. Entonces, en la medida en que los artistas nos retroalimentamos, otros terceros y quintos y cuartos en sus mismas generaciones van adquiriendo el beneficio de una experiencia sanadora, como el ejemplo de esta persona, que solamente con ver una pieza tuvo una experiencia tan personal que se encontró autosanándose a través de algo visual. Yo, por ejemplo, y esto para mí como artista es un privilegio. Yo por ejemplo, allá, para mí quisiera definitivamente, yo quisiera también compartir una anécdota personal. Yo siempre de niño fui muy aficionado a los muñequitos del Correcamino. Y a mí siempre me llamó la atención y pienso que de alguna manera mi experiencia posterior con el arte estuvo sostenida y retroalimentada de aquellos momentos donde yo podía ver un correcamino que podía cruzar un espacio de una piedra que había sido pintado, un túnel impostado sobre la piedra, y cómo la experiencia de la relación que tenía el correcamino con la imagen de lo que estaba pintado sobre la piedra, si la imagen era un camino, el correcamino podía encontrar un camino donde debajo de la pintura sobre la piedra lo que había era una piedra que bloqueaba el camino. Y el propio coyote, que era el que pintaba la astucia del falso camino, no podía recorrer el propio camino de su propia pintura, que la sanidad visionaria del correcamino, la credulidad que le permitía tener fe en la veracidad de lo que la imagen estaba representando, si en ese caso era un camino, podía cruzar el camino. Para mí, estas experiencias de tu arte son puertas o pinturas impostadas sobre esa misma piedra caliza del Nuevo México del Coyote para poder cruzar y abrir los caminos. Nosotros tenemos una experiencia histórica también de personas en nuestro país que vivieron experiencias de confinamiento y que a través de la experiencia del arte encontraron un camino de redención personal y un camino de encontrar su propia voz visual, su voz del ver, como dicen los chamanes en México, su propia versión cada vez mejor de sí mismos. ¿Qué papel tú entiendes, Antonio, que en tu vida personal la experiencia del arte ha logrado redimir en tu historia? Wow, en mi caso, bueno, yo soy de una época donde los recursos escolares no son la bendición que son ahora, que hay tanta ciencia, hay psicólogos,
hay gente que pueden ayudar a detectar temprano unas ventajas o unas limitaciones, ¿verdad? En mi caso, yo no era muy fluido en leer de la pizarra, en escribir. Sin embargo, era bastante hábil escuchando y reteniendo a corto plazo información, y de inmediato pasaba a documentarlo con un dibujo y algún comentario, como el estilo de los paquines, que hacían como unas nubecitas. Y con esto resumía bastante la clase, de forma que me permitía después autoalimentarme del buen recuerdo y de las pequeñas notas. Esto llama la atención a una maestra en particular, a una edad bien temprana, tanto como cuarto grado, y se da cuenta que yo no tenía un proceso de aprendizaje normal en la libreta, que estaba llena de dibujos, que ella era incapaz de interpretar, pero yo sí. Y de esta forma, en lugar de reprobarme, buscó una alternativa a la cual yo le estaré siempre agradecido, y sí hay una obra que consta de esto, que le estoy obsequiando en estos días precisamente, como un homenaje a esa visionaria que fue lo que probablemente yo fui, bueno, en cierta forma un envase de una probabilidad de aprendizaje alternativo, en donde ella me dio la oportunidad de yo ilustrar unas lecturas que ella estaba produciendo, y me entrampó ahí y me dijo: mira, tú lees 2 páginas y en esta tercera página me haces un dibujo. Y de esta forma terminó ilustrando un libro en cuarto grado que tiene unos 8 años. Y este ejercicio, pues, yo lo vi siempre como una puerta. Este ejercicio me dijo a mí: es posible que tu arte te permita canjear una ventaja o de alguna forma adaptarte a la sociedad. Y por esto tal vez desde el subconsciente, porque no es hasta que tú empiezas a puntualizar que me conoces y empiezas a ver mis ilustraciones, y otros galeros y otras personas dicen: wow, qué constante tú eres con esto de las escaleras, las llaves, las puertas. Y es que parece que de alguna forma este acto de benevolencia de esta maestra hacia mi persona, pues en esa edad tan temprana, inmediatamente hubo un clic en mí, que el arte es una puerta. Entonces lo impresionante es ver cómo hasta sin querer las he hecho. En mis pinturas abstractas también hay escaleras sugeridas de una forma, hay puertas, hay llaves. Y es que esto yo creo que es el haber diario del ser humano, encontrar un camino, como tú dices en tu práctica, una nueva forma siempre es posible. Pues siempre la vida nos ofrece retos, pero hay solo estar pendiente, ¿verdad?, al acecho de ver por qué este reto, por qué esta nueva situación que me reta, como siempre cada oportunidad en la vida trae consigo una puerta, y la llave siempre la tenemos nosotros. Así que no aceptar retos en la vida es negarse a ir hacia adelante. Y cuando la gente dice: me gustaría dibujar, yo me acuerdo cuando dibujaba. Oye, todo el que escribe dibuja, porque las letras son dibujos. Definitivamente. Las letras si no, son dibujos sonoros. Le preguntamos a Antonio Martorell, al otro Antonio. Sí, ¿Sabes sí, qué sí. pienso, Antonio? Que esta idea de la imaginación como un espacio que permite acercarse a lo real, introduciendo en lo real posibilidades que no le preexistían, que no estaban ya dadas. O sea, la imaginación como algo que puede en lo real alcanzar a ver, a vislumbrar y hacer ser lo posible en lo real, es una de las grandes lecciones y de las grandes puertas de las funciones que realiza un arte, que es un espacio verdaderamente sanador. La primera posibilidad que en lo real abre tu arte en este espacio clínico es que abre la posibilidad de nuevas interpretaciones para los mismos hechos dados. Yo decía en un apalabramiento anterior que realizaba que un compañero hermano me había enseñado que no se podía olvidar que un punto de vista era la vista en un punto. Correcto. Y de algún modo, cuando tú das ese giro, es como sugerir
que cuando tú tienes un punto de vista, tú estás excluyendo todo un conjunto de posibilidades que pudieran también participar de tu experiencia de percepción, casi como un y de tu prejuicio. experiencia de interpretación de una búsqueda de una solución. Por lo tanto, para mí, esa función que tiene el arte en un atelier de un clínico dedicado a lo que yo me consagro, es fundamental en las posibilidades de interpretación de una vida diferente. Yo entiendo que en mi carácter personal yo me he sentido muy honrado de recibir y de ser un colaborador y un entusiasta activo de tus proyectos creativos, y de ver también la manera en que te has atrevido valientemente a abrir un espacio de posibilidad donde el espacio no existía. Fíjate que, contrario a muchas otras profesiones, lo que yo le llamo los 4 jinetes del apocalipsis, ingeniero, abogado, sí, CPA, todo el mundo, y médico, pudiéramos llamar, son los roles sociales que tienen una identidad profesional específica, que ya la sociedad eligió cómo va a jerarquizar el valor de esos roles, de algún modo, que es un sentido religioso, en el mal sentido de lo religioso, porque a veces les hace daño a los propios sujetos de esos roles, porque los configura para esperar de los demás unas respuestas casi de idolatría al propio rol de la persona. Nosotros tenemos el reto, pero a la misma vez la ventaja de estar ejerciendo unos roles de construcción de identidad y de camino en el que generamos nuestra profesión y levantamos la legitimidad de nuestro sustento, pero también educando a los demás en roles de una sociedad que los desconoce. Ser un pintor en una sociedad, ser un escultor, ser un poeta, ser un músico, ser un terapeuta creativo que de algún modo entiende que hay que repensar los propios límites confinadores a los que nos da una visión limitada de ciencia, también es una gesta creativa y es una gesta heroica, alternativa, heterodoxa. Pienso que en ese sentido tu tarea es una tarea heroica, es una tarea proteica, porque tú te inventas tus propios medios de producción. Tú eres un trabajador del pincel. Yo soy un trabajador de la palabra con la función terapéutica y sanadora. Somos trabajadores. En el fondo, sostenemos nuestra vida del ejercicio de un rol que, para poder ejercerlo, tenemos que explicarle a los seres, crear condiciones para que se dé entendimiento en los seres a quienes les servimos, de entender el propio rol y el valor que tiene en la ofrenda que damos. Y yo entiendo que enhorabuena, Jorge, porque si hay algo que habíamos perdido de perspectiva en esta sociedad, es precisamente que el deber principal de cualquier ser humano debe ser servir al otro. Esto no es ser esclavo del otro, esto es que cada gesta que tú tengas, sea laboral, profesional, intelectual, de inspiración, debe tener como una función colateral un servicio. Debe tener un beneficio a otros. Siempre debiéramos estar trabajando por un bien común, pero que mucho se ha tergiversado esto, e inclusive se llega a meter, a trasladar en el mundo de las artes que el arte ya tiene una función y lo ha convertido en solamente un asunto en el caso de los músicos, de Grammy, de esto, y todo eso es buenísimo, claro que está, es buenísimo. Pero qué bueno, y para mí un orgullo, un placer y un tremendo privilegio y satisfacción, porque muchas veces se nos dice, si eres artista te vas a morir de hambre, si eres esto, si eres lo otro, y nos cortamos de disfrutar, ¿verdad?, la oportunidad de ver hasta dónde yo puedo llegar con esto que tanto me gusta, solo porque me gusta. O sea, es como que nos condicionan de que no, mira, consíguete un trabajo de verdad y coge el arte de hobby. Entonces, si lo que a ti te apasiona lo tomas de hobby, ¿de qué vives? De una prohibición del tú y perderte la oportunidad de la posibilidad. ¿Cuándo iba a pensar
yo que a través de un cuadro una persona puede entrar en una reflexión interna con su propio yo, encontrarse, o sea, qué mayor ventaja que el recurso que tú tienes, ¿verdad?, como clínico, para viabilizar y que el arte a su vez sea más allá de una pieza de decoración en una clínica o en algún sitio donde estemos, un museo, donde sea, una pieza de decoración que sea una herramienta útil para un bien común en nuestra sociedad, especialmente en el campo de la psicología, ¿verdad?, en el campo de lo que es la mente y la salud mental, que tanta falta nos está haciendo y bueno, está de mucho manifiesto cada vez. Definitivamente. Mayor la necesidad de ser un sanador y un sanado, y para mí un privilegio y sumamente agradecido de la oportunidad de descubrir esta oportunidad de lo que en algún momento ha sido mi medio vital de comunicación y mi vocación natural, a convertirme en un obrero en donde ahora enfilamos hacia poder beneficiar a otras personas, más allá de poner algo bonito en tu sala o en donde sea que lo vayas a poner, sino en convertirlo en una herramienta de bienestar social y de salud mental. Para mí es un privilegio haber alcanzado eso sin siquiera haberlo intentado saber. Cada expresión encuentra un camino a beneficio de otros, y a mí me tocó la suerte de poder sanarme a través de mi propio arte, encontrar mis puertas, encontrar mis llaves, abrirme sendero, y ahora posteriormente pues subir tus escaleras. He subido mis escaleras y vamos escalón por escalón como en esta pieza, y hay una puerta grande que se sigue abriendo. Es cuestión de que tratemos de alcanzar la posibilidad de deleitarnos en estar suficientemente pendientes para ver, porque con cada reto hay una puerta y la llave la tienes en la mano. Yo pienso, Antonio, gracias por acompañarnos, habernos gracias acompañado en esta honor. experiencia que me honra. Yo pienso que de lo que en el fondo, tanto tú como yo y muchos otros héroes anónimos de esta quijotada de amor que es vivir en estos caminos, Sí. nosotros de lo que somos obreros somos obreros del cambio de perspectiva. Somos obreros de esa idea que dice que cuando tú cambias la forma de ver las cosas que ves cambian de forma. Somos obreros, incentivadores, custodios de la continuidad de ese cambio. Gracias por haber estado esta noche Gracias a ti, en tu Julio, por atelier, invitarme. tu hogar, Nueva Forma. Bendiciones. Bendiciones.